Era la hora habitual para mi turno nocturno, comenzando a las 6 de la tarde como de costumbre. Mi empresa de limpieza se especializa en el mantenimiento de edificios de oficinas para medianas y grandes empresas, por lo que nos encontramos trabajando cuando las oficinas están vacías. Esa noche, llegué al edificio a las 6:30 de la tarde y, al ingresar el código de acceso, entré y cerré las puertas. El edificio solo tenía 2 pisos, un lugar relativamente pequeño comparado con otros, pero aún así, los espacios eran amplios y contaba con un sótano. Comencé en el segundo piso, un área tranquila donde mis tareas eran sencillas: recoger la basura y organizar las cosas fuera del lugar. Cuando terminé de recoger la basura, me dirigí al estacionamiento para tirar los desechos. Mientras lo hacía, noté que había 2 autos estacionados en un lugar que no recordaba haber visto al llegar. Al principio, no le di importancia, pero luego me inquietó un poco. No estaba segura de si los vehículos estaban allí cuando llegué o si habían sido estacionados recientemente. El estacionamiento era una zona aislada, sin otros edificios cerca, lo que hacía más extraña la presencia de esos autos. Volví al edificio con un leve malestar y seguí con mis tareas, aunque me mantenía atenta a cualquier movimiento extraño. Desde la ventana del segundo piso, miraba hacia los autos, pero seguían ahí. La sensación de incomodidad creció dentro de mí, pero intenté concentrarme en mi trabajo. Después de terminar el segundo piso, bajé al sótano, un espacio que normalmente estaba lleno de cajas y poco iluminado. En ese momento, mientras vaciaba los contenedores, noté que uno de los autos encendió las luces. Justo cuando estaba a punto de investigar, las luces se apagaron. El simple hecho de que alguien pudiera estar rondando el lugar me puso nerviosa. Decidí apresurarme a terminar el sótano y salir lo más rápido posible. De repente, escuché un ruido fuerte que resonaba por todo el edificio. No sabía de dónde provenía, pero parecía provenir de los pisos superiores. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve cuando escuché voces. 2 hombres hablaban en el pasillo superior, sin mostrar miedo alguno. Me deslicé hacia las sombras detrás de unas cajas, y con el corazón acelerado marqué el 911. Mientras esperaba, escuché los pasos acercándose, y por un momento, vi la sombra de uno de los hombres reflejada en la pared. El hombre llevaba algo en la mano que al iluminarse parecía un arma. El terror se apoderó de mí, pero logré susurrar mi ubicación a la policía antes de que el hombre pudiera oírme. Los minutos pasaron lentos, pero en ese momento, los hombres comenzaron a moverse por el edificio, buscando a alguien. Mi cuerpo se tensó cuando escuché cómo abrían y cerraban puertas cerca de mi escondite. Luego, escuché el sonido de pasos descendiendo las escaleras del sótano, y mi respiración se detuvo al escuchar cómo comenzaron a tirar las cajas, buscando entre ellas. Mi mente pensó lo peor. Si me encontraban, no sabía qué pasaría. Me quedé quieta, respirando con dificultad, sin hacer ruido. Pero de repente, un sonido de sirenas acercándose rompió el silencio, lo que alertó a los hombres. Escuché que corrían hacia la salida mientras un de los hombres gritaba: «¡Su camioneta sigue aquí!». Esto me heló la sangre. En ese momento me di cuenta de que estaban buscando mi vehículo. Los pasos corrieron por el pasillo, buscando frenéticamente. Con el corazón palpitando, me escondí aún más en las sombras detrás de una caja. No podía creer lo que estaba pasando. Todo a mi alrededor parecía estar en silencio por un instante. Fue solo después de unos minutos que escuché a la policía llegar. Los oficiales llegaron rápidamente, y gracias a su intervención, los 2 hombres fueron arrestados. Se negaron a explicar qué hacían en el edificio, pero después se descubrió que habían robado artículos de las camionetas estacionadas allí. Afortunadamente salí ilesa, pero esa noche fue la más aterradora que he vivido. La situación no mejoró mucho cuando, días después, me tocó trabajar en una hamburguesería local, en el turno nocturno. Todo parecía normal hasta la 1 de la mañana, cuando la atmósfera en el restaurante cambió por completo. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas, creando un ambiente sombrío, y el flujo de clientes era casi nulo. Solo había terminado de limpiar las mesas y estaba por cerrar cuando vi a un hombre de pie afuera bajo la lluvia torrencial. Vestía una chaqueta de cuero negra, un sombrero que le cubría la mitad del rostro, y su cabello largo y rizado salía por debajo de él. Aunque parecía una figura solitaria,
Había algo en su postura que me puso incómoda. A pesar de la extraña sensación, decidí abrir la puerta para permitirle entrar. El hombre se acercó sin decir una palabra, empapado por la lluvia. No parecía importarle el clima. Se acercó al mostrador y pidió una hamburguesa con un refresco. Pero algo en su comportamiento y su presencia me ponía en alerta. Era como si hubiera algo inquietante detrás de su actitud tranquila. Mientras le preparaba el pedido, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. La noche siguió siendo extrañamente silenciosa, hasta que el hombre comenzó a mirar alrededor, con una mirada fija que me hizo estremecer. Era como si supiera algo que yo no. Cada vez que lo miraba, sentía que algo oscuro se acercaba, pero no podía saber qué era exactamente. Solo sabía que, en ese momento, mi vida en ese pequeño restaurante nunca volvería a ser igual. Ambas experiencias fueron aterradoras, pero me dejaron una sensación de inseguridad difícil de borrar. A veces las noches solitarias pueden ser más inquietantes de lo que uno imagina. Historia 2. Durante varios años trabajé como enfermera en el turno nocturno, una experiencia que fue tanto desafiante como gratificante. La unidad en la que laboraba era por lo general tranquila durante la noche, con pocos pacientes despiertos debido al ciclo normal del descanso nocturno. Mi trabajo consistía principalmente en realizar rondas para monitorear los signos vitales de los pacientes, administrar medicamentos según las órdenes médicas y atender emergencias ocasionales, como caídas o cambios repentinos en la condición de los pacientes. Había una rutina establecida, y aunque las noches a menudo eran largas, el ambiente era apacible y relativamente relajado. Mi compañera más cercana en esos turnos era Ana, una enfermera que llevaba casi el mismo tiempo que yo trabajando en el hospital. Nuestra amistad se había fortalecido con los años gracias a nuestras similitudes. Ambas teníamos edades similares, proveníamos de la misma ciudad y habíamos comenzado casi al mismo tiempo. Esta cercanía hizo que nuestras largas noches de trabajo fueran más llevaderas, ya que nos apoyábamos mutuamente. Compartíamos anécdotas y bromas durante los descansos. Además, nos asegurábamos de cuidar la una de la otra. Si alguna de nosotras notaba que la otra estaba cansada o necesitaba un descanso, siempre había una mano amiga lista para tomar su lugar. La amistad que habíamos cultivado no solo se basaba en la camaradería de trabajo, sino también en una confianza profunda que compartíamos. Siempre sabíamos que podíamos contar la una con la otra, sin importar las circunstancias. Una noche, sin embargo, todo cambió de manera drástica. Era una jornada tranquila, como muchas otras. El reloj marcaba las 2 de la mañana y me encontraba realizando mis rondas habituales, revisando a los pacientes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Ana, que normalmente estaría conmigo en el turno, había sido asignada a otras secciones anoche. A pesar de que solíamos coincidir en varios momentos del turno, esa noche no la había visto. Pensé que quizás estaba ocupada con algún paciente complicado o había tenido que atender una emergencia de último momento. No le di demasiada importancia en un primer momento. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, empecé a sentir una creciente inquietud. El reloj avanzaba y no lograba encontrar a Ana. Le envié varios mensajes, pero no respondía, lo que me pareció extraño. La conocía lo suficiente para saber que nunca ignoraría mis mensajes. Al principio pensé que simplemente no podía contestar por estar demasiado ocupada, pero cuando pasaron más de 30 minutos sin recibir noticias de ella, comencé a preocuparme seriamente. Decidí preguntar a otras colegas si la habían visto, pero nadie la había encontrado. Nadie parecía saber nada. Esa sensación de inquietud que había comenzado como un pequeño malestar, pronto se transformó en una creciente ansiedad. Después de pensarlo un momento, tomé la decisión de ir a buscarla personalmente. Ana se encontraba en otra sección del hospital, en un ala que estaba relativamente apartada de la mía. Al llegar a esa sección, revisé cada habitación y pregunté al personal sobre su paradero, pero nadie parecía saber nada. Ya no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Comencé a caminar por los pasillos vacíos, mi preocupación creciendo con cada paso. Finalmente, decidí acudir a la sala de seguridad del hospital. Allí me encontré con Carlos, un guardia de seguridad conocido, con quien en ocasiones compartíamos café y charlábamos durante los descansos. Le conté lo que había sucedido, y juntos revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad.
La pantalla mostraba a Ana caminando por un pasillo poco transitado, acompañada de un hombre con bata de hospital. La hora registrada era alrededor de la medianoche. Aunque el ángulo de la cámara no nos permitía ver el rostro del hombre, algo en su postura me llamó la atención. Se movía con demasiada firmeza para ser un paciente que estuviera en cuidados paliativos o recibiendo atención médica. Además, sostenía un objeto metálico pequeño que al principio no logré identificar, pero que luego supimos que era un bisturí. Carlos, al ver la grabación, actuó de inmediato. Ordenó a los demás guardias que se prepararan y solicitó refuerzos por radio. Decidí no esperar a que llegaran los refuerzos y decidí investigar por mi cuenta. Tomé el pasillo en el que habíamos visto a Ana y comencé a caminar por él, iluminando con la linterna de mi teléfono. Sentía que mis pasos eran más rápidos, la ansiedad presionando sobre mi pecho. Llegué a una parte del hospital que no solía frecuentar, una sección más antigua y olvidada del hospital, donde las paredes mostraban signos de desgaste. Noté una puerta ligeramente entreabierta. Al acercarme la abrí lentamente y, al iluminar con mi linterna, encontré a Ana en el suelo. Estaba atada y amordazada, inconsciente, pero aún viva. Mi corazón dio un vuelco al verla en ese estado. La desperté con suavidad, llamándola por su nombre. Ana abrió los ojos lentamente, sus ojos llenos de confusión y miedo. Entre sollozos, me contó que el hombre la había amenazado con el bisturí, forzándola a llevarlo hasta el almacén de medicamentos, y luego la dejó allí, atrapada y sin poder gritar. Desaté las cuerdas que la mantenían atada y la ayudé a levantarse. Cuando logré sacarla del almacén, nos encontramos con Carlos y algunos de los otros guardias en el pasillo principal. Carlos coordinó una búsqueda exhaustiva del hospital, mientras Ana era atendida en la unidad de emergencias. Sentí un alivio profundo al saber que estaba a salvo, aunque la angustia de lo sucedido se mantenía en mi pecho. La policía llegó poco después y comenzó a registrar cada rincón del hospital. Horas más tarde, al volver a la zona donde había encontrado a Ana, noté algo extraño. Un armario de suministros estaba entreabierto. Al abrirlo con cautela, descubrimos al hombre escondido dentro, todavía sosteniendo el bisturí con firmeza. Intentó atacarnos en un último esfuerzo desesperado, pero Carlos actuó rápidamente, inmovilizándolo hasta que llegaron los refuerzos de la policía. El hombre fue arrestado en el acto. Al principio parecía un simple caso de un paciente fugado, pero pronto descubrimos que no era un paciente. Había logrado ingresar al hospital disfrazado y había deambulando por las instalaciones hasta encontrar a Ana, a quien luego amenazó y secuestró. El hospital, al enterarse de los detalles, reforzó inmediatamente sus medidas de seguridad y se realizaron cambios en los protocolos de acceso a las áreas más sensibles. Aunque Ana logró recuperarse físicamente de los daños, el trauma psicológico fue demasiado para ella. Decidió dejar su trabajo en el hospital. Era una decisión comprensible, pero para mí fue devastadora. La extrañé profundamente, ya que habíamos compartido tanto durante esos años de trabajo juntos. Afortunadamente, nunca volvimos a enfrentar una situación como esa, pero esa noche marcó un antes y un después en nuestras vidas. Para Ana fue el cierre de un capítulo que ya no podía continuar, y para mí, un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra seguridad, incluso en un lugar que debería ser seguro. Historia 3. El turno de noche siempre había sido mi preferido. La tranquilidad de la madrugada, el murmullo suave de las máquinas funcionando y la ausencia de supervisores hacían que las horas pasaran rápidamente. Trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, un rascacielos de vidrio y acero que se alzaba imponente contra el cielo nocturno. El edificio tenía 20 pisos, y mi responsabilidad principal era asegurarme de que todo estuviera en orden hasta el amanecer. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra. Llegué a mi turno a las 10 de la noche, saludé al guardia del turno diurno y revisé el registro de incidentes. Nada fuera de lo común. Las cámaras de seguridad mostraban un edificio vacío, salvo por algunos puntos muertos en los rincones menos transitados, una peculiaridad que ya había reportado varias veces sin éxito. A la medianoche hice mi primera ronda. Caminé por los pasillos alfombrados, iluminados por luces tenues que proyectaban sombras alargadas en las paredes. Todo estaba en calma, salvo por el crujido ocasional de las estructuras del edificio, algo que había aprendido a ignorar. Llegué al piso 15,
un nivel que siempre me ponía algo nervioso. Era el único piso sin oficinas ocupadas, lleno de cubículos desordenados y muebles viejos. La compañía había prometido renovarlo, pero los trabajos nunca comenzaban. Mientras caminaba por el piso 15, escuché un ruido sordo, un golpe seco que parecía provenir del fondo del pasillo. Me detuve y aferré mi linterna, enfocándola hacia la oscuridad. Nada, pero sentía que algo no estaba bien. Decidí investigar. Avancé despacio, el haz de luz temblando ligeramente debido a mi mano nerviosa. Al llegar a la esquina, vi una silla volteada en medio del pasillo. La levanté pensando que tal vez alguien del turno diurno la había dejado así por accidente. Sin embargo, mientras me inclinaba, un escalofrío recorrió mi columna. Sentí como si alguien estuviera observándome. Me giré rápidamente, pero el pasillo estaba desierto. Decidí no darle más importancia y regresé a la planta baja. A las 2 de la mañana las cosas comenzaron a volverse extrañas. Las cámaras mostraron movimiento en el piso 15. Al principio, pensé que eran errores técnicos, pero el movimiento era demasiado definido. Una sombra cruzó el monitor. Fruncí el ceño tratando de encontrarle sentido. Decidí subir nuevamente, esta vez llevando mi radio para comunicarme con cualquier intruso. El piso 15 estaba tan silencioso como antes. Revisé cada rincón, asegurándome de que todo estuviera en orden. Nada parecía fuera de lugar. Justo cuando estaba a punto de regresar al ascensor, escuché un susurro, un sonido apenas audible que parecía provenir del cubículo más alejado. Avancé con cuidado, mi linterna iluminando el espacio. Al llegar encontré un papel arrugado en el suelo. Lo recogí y al desdoblarlo leí unas palabras escritas con lo que parecía ser tinta roja. «Ayúdame». El corazón me martillaba en el pecho. Miré a mi alrededor, pero seguía solo. Decidí guardar el papel en mi bolsillo y terminar mi ronda. Tal vez alguien estaba jugando una broma pesada, pero no podía sacarme de la cabeza lo reciente que parecía el mensaje. Bajé a la planta baja y revisé las cámaras nuevamente. Esta vez, las imágenes del piso 15 estaban distorsionadas. El monitor parpadeaba, y por un momento, juraría haber visto una figura de pie al fondo del pasillo. Cuando volvió la imagen normal, no había nada. A las 3 de la mañana, las luces del edificio comenzaron a parpadear. Un fenómeno que nunca había ocurrido durante mis turnos anteriores. Intenté contactar al servicio de mantenimiento, pero no obtuve respuesta. Decidí reiniciar el sistema eléctrico desde la sala de control en el sótano. El sótano era otro lugar que siempre había evitado, si podía. Era estrecho, húmedo y olía a moho. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de control, sentí una presencia a mi espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado era tan intensa que mi piel se erizó. Apuré el paso y llegué a la sala de control. Mientras reiniciaba el sistema, escuché pasos en el pasillo. Lentamente, saqué mi linterna y la apunté hacia la puerta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz quebrada por el miedo. Ninguna respuesta, solo el eco de mi propia voz. Entonces, las luces volvieron a encenderse, y con ellas la sensación de alivio. Pero ese alivio fue fugaz. Al mirar al monitor de cámaras en la sala de control, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura se movía lentamente por el piso 15. Decidí que era suficiente. Llamé a la policía reportando una posible intrusión. Mientras esperaba su llegada, permanecí en la planta baja observando las cámaras. La figura seguía moviéndose, pero nunca abandonaba el piso 15. Cuando la policía llegó, les conté todo y los llevé al piso sospechoso. Los agentes revisaron cada rincón, pero no encontraron nada. Yo también los acompañé, tratando de explicar lo que había visto. Al llegar al cubículo donde había encontrado el papel, intenté mostrárselo, pero ya no estaba en mi bolsillo. Los agentes me miraron con escepticismo, sugiriendo que tal vez había imaginado todo debido al cansancio. Cuando se fueron, traté de convencerme de que tenían razón. Pero justo antes del amanecer, mientras revisaba las cámaras por última vez, la figura volvió a aparecer. Esta vez estaba de pie frente a una de las ventanas mirando hacia la ciudad. Y luego, giró la cabeza directamente hacia la cámara, como si supiera que la observaba. Esa fue mi última noche en ese edificio. Presenté mi renuncia al día siguiente, convencido de que algo más que humanos ocupaba ese lugar durante las horas nocturnas. Nunca supe qué era, pero aún hoy, cada vez que paso cerca de ese rascacielos,
Un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Historia 4. El turno de noche en la gasolinera de carretera siempre había sido tranquilo. Era un lugar apartado, rodeado de campos abiertos y bosques densos. Lara aceptó el trabajo porque le permitía estudiar mientras atendía a los pocos clientes que pasaban por allí. Pero esa noche, algo diferente iba a ocurrir. Eran las 11:30 cuando el primer indicio de que algo estaba mal apareció. Lara estaba organizando la mercancía en los estantes cuando escuchó un golpe seco contra la puerta principal. Al mirar, no vio a nadie. Pensó que tal vez era el viento, aunque la noche estaba extrañamente calmada. Ignoró el incidente y regresó al mostrador. Unos minutos después, mientras revisaba el inventario en la computadora, las luces parpadearon. Esto no era inusual en un lugar tan antiguo, pero el parpadeo continuó durante varios segundos, seguido por un zumbido ensordecedor. Lara se levantó para revisar el panel eléctrico en la trastienda, pero no encontró ningún problema evidente. Al regresar al área principal, sintió que algo había cambiado. Había una sensación de opresión en el aire, como si el ambiente se hubiera cargado de electricidad. Fue entonces cuando notó que todas las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar, mostrando solo una pantalla negra con interferencias. Decidió llamar a su jefe, pero su teléfono no tenía señal. Probó con el teléfono fijo, pero tampoco funcionaba. El nerviosismo comenzó a apoderarse de ella, pero trató de mantenerse calmada. Encendió la radio para distraerse, pero solo se escuchaban estática y fragmentos de voces incomprensibles. De repente, los sensores de movimiento colocados en la entrada hicieron sonar una alerta. Miró hacia la puerta, pero no había nadie. Revisó las grabaciones en la computadora, pero las cámaras seguían sin funcionar. Se acercó a la puerta principal y miró hacia afuera. La carretera estaba vacía, iluminada solo por la luz pálida de los faroles. Cuando regresó al mostrador encontró algo que la hizo congelarse. Sobre el mostrador había una nota escrita en un papel amarillento que decía, «No salgas». Lara miró a su alrededor, buscando al responsable, pero estaba sola. ¿Cómo había llegado allí esa nota? El miedo comenzó a invadirla, pero se obligó a pensar con claridad. Tomó un cuchillo del área de la cafetera y trató de convencerse de que alguien le estaba jugando una broma pesada. Pero la noche apenas comenzaba. Pasaron las horas y cada vez que Lara intentaba concentrarse en sus tareas, algo la distraía. Golpes sutiles en las ventanas, sombras que parecían moverse fuera de su campo de visión, y un zumbido constante en sus oídos. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchó un sonido claro y distinto, el chirrido de la puerta del almacén abriéndose lentamente. Lara sabía que había cerrado esa puerta con llave. Tomó una linterna y con el cuchillo en la otra mano, caminó hacia la trastienda. El pasillo que conducía al almacén estaba más oscuro de lo habitual. Cuando llegó a la puerta, vio que estaba entreabierta. Empujó la puerta con cuidado y alumbró el interior. El almacén estaba desierto, pero las cajas estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera empujado. En el centro del lugar, vio algo que le heló la sangre. Un maniquí de cuerpo entero vestido con un uniforme de gasolinera antiguo, que no había estado allí antes. Al acercarse notó que el maniquí tenía un nombre escrito en el pecho, Lara. Retrocedió lentamente sintiendo que algo la observaba. En ese momento las luces del almacén se apagaron por completo. Escuchó un susurro cerca de su oído. «¿Por qué no me escuchaste?». Soltó un grito y corrió hacia el mostrador. Cuando llegó, la radio volvía a emitir estática, pero entre los crujidos podía distinguir palabras. «Lara, ¿por qué estás aquí?». Apagó la radio de un golpe y trató de calmarse. Pensó en salir del edificio, pero recordó la nota. «No salgas». ¿Y si eso la estaba salvando de algo peor afuera? La decisión fue tomada por ella cuando las puertas automáticas se abrieron de par en par, dejando entrar un viento helado. Lara se giró hacia la entrada y vio una figura oscura, alta y desproporcionada, que comenzaba a cruzar el umbral. Su rostro era un borrón de sombras, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. Sin pensarlo, corrió hacia la oficina del gerente y cerró la puerta con llave. Se acurrucó debajo del escritorio, respirando rápidamente. Podía escuchar los pasos de la figura moviéndose lentamente por la tienda. Algo golpeó la puerta de la oficina, y luego un silencio sepulcral llenó el aire.
De repente el teléfono fijo comenzó a sonar. Lara lo miró con incredulidad. Dudó en contestar, pero el sonido insistente la obligó a hacerlo. Cuando levantó el auricular, una voz susurrante dijo: «Te dije que no salieras». El teléfono se cortó y la puerta de la oficina se abrió de golpe. Pero no había nadie allí. Lara salió lentamente, armada con el cuchillo, y vio que la tienda estaba vacía. Las luces habían vuelto a la normalidad y el ambiente ya no estaba cargado. Cuando finalmente amaneció, Lara renunció a su trabajo. Pero los eventos de esa noche la persiguieron. En su última noche en la gasolinera, mientras se llevaba sus cosas, encontró una última nota en el mostrador: «No escaparás». A pesar de dejar el trabajo, Lara empezó a notar cosas extrañas en su apartamento: ruidos inexplicables, objetos que cambiaban de lugar y la sensación constante de ser observada. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió un peso en el borde de su cama. Al encender la luz, vio el mismo maniquí del almacén, ahora sentado, con una nueva nota en su regazo: «Nunca te fuiste». Historia 5. El turno de noche en el almacén logístico era conocido por su monotonía. Los enormes pasillos llenos de estanterías metálicas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el zumbido constante de las luces fluorescentes creaba una atmósfera claustrofóbica. Para Santiago, un empleado nuevo que había tomado el turno nocturno por necesidad económica, aquella era su primera noche en el lugar. El supervisor, un hombre serio llamado Ramírez, le explicó las tareas: revisar inventarios, mover palés con la carretilla y mantener el orden en los pasillos. Pero antes de marcharse, Ramírez le lanzó una advertencia: «No te acerques al pasillo 17. Si algo pasa allí, llámame de inmediato». Sus palabras resonaron más como una amenaza que como un consejo. Santiago, confundido, quiso preguntar más, pero Ramírez ya se había marchado. La noche comenzó tranquila. Santiago organizó algunas cajas y verificó el inventario, intentando ignorar el extraño silencio que cubría el almacén como un manto pesado. A eso de las 2 de la madrugada, mientras revisaba el pasillo 14, escuchó un ruido seco. Algo había caído en la distancia. Santiago miró en dirección del sonido y se dio cuenta de que provenía del pasillo 17. Dudó por un momento, recordando la advertencia de Ramírez, pero la curiosidad lo empujó a investigar. Cuando llegó al pasillo, una sensación de frío invadió su cuerpo. Las luces parecían parpadear ligeramente, y el aire era más pesado. Una de las cajas estaba en el suelo, abierta, con su contenido desparramado. Mientras Santiago se inclinaba para recogerla, un susurro lo hizo detenerse en seco. «No deberías estar aquí», decía una voz tenue, casi inaudible. Santiago se giró rápidamente, pero el pasillo estaba desierto. La sensación de ser observado era abrumadora. Intentó calmarse, diciéndose que solo era su imaginación. Volvió a colocar la caja en su lugar y se apresuró a salir de allí, pero mientras se alejaba, sintió que algo lo seguía. De regreso en la estación de trabajo, encendió una radio para romper el silencio. La música ayudó a aliviar un poco su tensión, pero pronto notó algo inquietante. La radio comenzó a emitir interferencias. Entre los chasquidos y crujidos, una voz distorsionada emergió. «Santiago». La voz llamó su nombre con un tono gutural. El miedo se apoderó de él. Apagó la radio de inmediato y se levantó para buscar a Ramírez. Pero cuando revisó su teléfono para llamarlo, se dio cuenta de que no había señal. Decidió buscarlo en persona. Mientras caminaba hacia la oficina del supervisor, las luces comenzaron a parpadear más intensamente. Cuando finalmente llegó, la oficina estaba vacía. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada, pero el segundero estaba detenido. Sobre el escritorio, Santiago encontró un cuaderno abierto con anotaciones. La letra de Ramírez era clara y concisa, pero lo que estaba escrito lo llenó de pavor. «El pasillo 17 no debe ser perturbado. Algo fue desenterrado cuando renovaron el almacén. Desde entonces, las noches no son seguras. Si escuchas los susurros, reza para que no te encuentren». Un ruido atronador sacó a Santiago de su estado de shock. Algo pesado se había derrumbado en los pasillos. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, pero cuando llegó desearía no haberlo hecho. Las estanterías del pasillo 17 estaban volcadas, como si una fuerza descomunal las hubiera empujado. En medio del desastre,
Una sombra alta y deformada se movía lentamente. Los ojos de la sombra brillaban con un resplandor antinatural, y su figura se retorció al percibir la presencia de Santiago. Paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La sombra avanzó y con cada paso el aire se volvía más gélido. En un acto desesperado, Santiago cerró los ojos y comenzó a rezar. No recordaba las palabras exactas, pero susurró cualquier oración que venía a su mente. De repente el ambiente cambió, el frío desapareció, y el silencio regresó. Cuando abrió los ojos, el pasillo estaba vacío, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el reloj de su teléfono marcaba las 6 de la mañana. Había perdido varias horas sin recordar cómo. Cuando los empleados del turno diurno comenzaron a llegar, Santiago les contó lo ocurrido, pero nadie le creyó. Ramírez no apareció esa mañana, y nadie pudo explicar su ausencia. Santiago renunció ese mismo día. Nunca regresó al almacén, pero las pesadillas lo persiguieron durante meses. En sus sueños, volvía al pasillo 17, donde la sombra lo esperaba, susurrando su nombre una y otra vez. Historia 6. El turno de noche en el hospital siempre estaba lleno de un silencio inquietante. Los pasillos, iluminados por luces tenues, parecían alargarse interminablemente, y el eco de los pasos de los pocos empleados de guardia resonaba como si fueran los únicos seres vivos en el edificio. Clara, una enfermera joven con apenas 2 meses en el puesto, había aceptado el turno nocturno para ganar experiencia y un extra en su salario. Pero nunca imaginó que esas horas solitarias le traerían algo más que cansancio. Esa noche, Clara había recibido la asignación de supervisar el ala antigua del hospital, una sección casi en desuso que albergaba a los pocos pacientes que no podían ser trasladados a otras instalaciones. Los rumores sobre esa ala eran abundantes entre el personal. Puertas que se abrían solas, sombras que se movían en los pasillos y extraños sonidos provenientes de habitaciones vacías. Clara, aunque escéptica, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago mientras caminaba hacia esa sección. Todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada. Clara estaba revisando el expediente de uno de los pacientes cuando escuchó un ruido sordo en el pasillo. Parecía como si algo pesado hubiera caído al suelo. Se levantó, ajustó su uniforme y salió a investigar. El pasillo estaba desierto, pero una de las puertas, que ella juraba haber cerrado antes, estaba entreabierta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz firme, intentando no mostrar el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. No hubo respuesta. Clara se acercó lentamente y empujó la puerta con cautela. La habitación estaba vacía, pero una corriente de aire frío la hizo estremecerse. En el suelo, junto a la cama, había un viejo estetoscopio cubierto de polvo. Clara lo levantó con cuidado, preguntándose cómo había llegado allí, ya que ese equipo no se usaba desde que el ala había sido casi abandonada. Cuando regresó a su estación, intentó concentrarse en su trabajo, pero los extraños eventos no cesaron. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y el sonido de pasos resonó desde el extremo opuesto. Clara se levantó de nuevo, esta vez llevando consigo una linterna que había encontrado en el mostrador. Caminó hacia el origen del sonido, pero los pasos parecían alejarse cada vez que ella avanzaba. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí misma. Finalmente, llegó a la sala de descanso de los empleados, donde la puerta estaba cerrada. Clara colocó su mano en el pomo, pero antes de girarlo, escuchó un susurro justo al otro lado de la puerta. Era una voz suave, casi infantil, que decía: «No debiste venir». Clara retrocedió instintivamente con el corazón latiendo desbocado. La puerta se abrió lentamente y la sala estaba vacía. Sin embargo, sobre la mesa había una taza de café caliente, como si alguien acabara de dejarla allí. Clara sintió que la realidad se deslizaba bajo sus pies. Intentó razonar consigo misma, convencer a su mente de que todo tenía una explicación lógica. A las 3 de la madrugada, las cosas se intensificaron. Los monitores de las habitaciones comenzaron a emitir pitidos erráticos, y Clara corrió para comprobar a los pacientes. Todos estaban estables, pero los equipos parecían haberse vuelto locos. En una de las habitaciones, la 403, el monitor mostraba una lectura de signos vitales, pero esa habitación estaba vacía desde hacía semanas. Cuando Clara entró, sintió un peso en el ambiente.
como si el aire fuera demasiado denso para respirar. La cama estaba hecha, pero las sábanas estaban arrugadas, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Sobre la almohada, encontró una vieja fotografía en blanco y negro de una niña sonriendo. Al reverso de la foto, había un mensaje escrito con una caligrafía temblorosa. Nunca estás sola. El miedo comenzó a transformarse en pánico. Clara decidió que no podía seguir sola. Llamó por radio a Javier, el guardia de seguridad del hospital, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, poco después escuchó pasos pesados que se acercaban por el pasillo. Cuando se asomó, vio a Javier de espaldas, caminando hacia la salida del ala. «¡Javier, espera!», gritó, pero él no se detuvo. Clara corrió tras él, pero cuando dobló la esquina, Javier había desaparecido. Lo que encontró en su lugar la dejó paralizada. Una sombra alta y amorfa se alzaba al final del pasillo. No tenía forma definida, pero sus bordes parecían ondular como humo negro. Clara sintió un frío glacial invadir su cuerpo mientras la sombra comenzaba a avanzar hacia ella. Sin pensar, corrió de regreso a la estación y cerró la puerta con llave. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Intentó llamar al supervisor, pero la línea estaba muerta. De repente, las luces de la estación se apagaron y el único sonido era el de sus propios latidos. Una risa baja y gutural llenó el espacio. Clara se giró, apuntando la linterna hacia la oscuridad, pero la luz no iluminaba nada. Sintió una presencia detrás de ella, un susurro helado que le rozó la oreja. «Estás en mi casa ahora», Clara gritó y corrió hacia la salida del ala antigua. Cuando finalmente alcanzó la puerta principal, esta estaba cerrada con candado, algo que no había estado así cuando comenzó su turno. Desesperada, golpeó la puerta con todas sus fuerzas, rogando que alguien la escuchara. En ese momento, sintió unas manos invisibles que la agarraban por los hombros y la arrastraban hacia atrás. Cuando recobró la conciencia, estaba en el estacionamiento del hospital, rodeada por paramédicos y compañeros de trabajo. Nadie supo explicar cómo había llegado allí ni qué había sucedido. El supervisor mencionó que la encontraron en un estado de shock, murmurando incoherencias sobre sombras y voces. Clara nunca volvió a trabajar en el hospital. Pasó semanas intentando olvidar lo que había vivido, pero cada noche, en sus sueños, escuchaba la misma voz. «Nunca estás sola». Historia 7. El turno de noche en la gasolinera de la autopista siempre tenía algo de inquietante. Los largos tramos de carretera desierta, el silencio roto solo por el ocasional rugido de un motor distante y la tenue luz fluorescente del establecimiento eran suficientes para poner los nervios de punta a cualquiera. Miguel, un joven estudiante que trabajaba para cubrir sus gastos, estaba acostumbrado a las noches solitarias, pero esa noche en particular sería distinta. Todo comenzó poco después de la medianoche. La noche estaba especialmente oscura, sin luna ni estrellas visibles, y un denso banco de niebla había cubierto la carretera. Miguel estaba en el mostrador, revisando su teléfono, cuando las luces exteriores comenzaron a parpadear. Miró hacia la oscuridad a través de las ventanas, tratando de discernir algo en la bruma. «Problemas eléctricos», pensó, pero algo en su interior se agitó, una sensación de que algo no estaba bien. Unos minutos después, el sonido de una campanilla anunció la llegada de un cliente. Miguel levantó la vista para ver a un hombre alto y delgado, vestido con ropa antigua y empapada, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Sin embargo, afuera no había llovido en semanas. El hombre no habló, solo se quedó de pie frente al mostrador, observando fijamente a Miguel con unos ojos hundidos y vacíos. La incomodidad creció en el pecho de Miguel mientras intentaba mantener la compostura. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó finalmente, con una voz que sonó mucho más temblorosa de lo que habría deseado. El hombre no respondió, solo alzó una mano señalando hacia la estantería de bebidas. Miguel siguió la dirección de su señal con la mirada, pero cuando volvió a mirar hacia el mostrador, el hombre había desaparecido. Confundido, salió de detrás del mostrador y caminó hacia la estantería. Nada. No había rastro del hombre y la puerta de entrada no había vuelto a sonar. «Tal vez estoy más cansado de lo que pensé», se dijo a sí mismo, intentando racionalizar el evento, pero la tensión en su cuerpo no disminuyó. Regresó al mostrador tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza,
cuando escuchó un ruido proveniente de los pasillos traseros de la tienda. Era un sonido leve, un crujido, como si alguien estuviera caminando entre las estanterías. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó una linterna de debajo del mostrador y caminó hacia el pasillo con pasos lentos y medidos. La luz de la linterna barría los estantes, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cuando llegó al final del pasillo, vio algo que lo dejó sin aliento. Había huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo dejando un rastro de agua. Las siguió hasta el almacén, donde la puerta estaba entreabierta. Tragó saliva y empujó la puerta con cuidado. El almacén estaba completamente a oscuras, excepto por la luz de la linterna que revelaba cajas apiladas y herramientas desordenadas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque cada fibra de su ser deseaba no obtener respuesta. El silencio fue roto por un susurro. Una voz tenue y casi imperceptible que pareció venir de todas direcciones a la vez. «No debiste venir aquí». Miguel dio un paso hacia atrás con el corazón latiendo desbocado. De repente la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo el almacén en una oscuridad total. En ese instante sintió algo frío y húmedo rozar su brazo. Soltó un grito y corrió hacia la puerta, tropezando con cajas y herramientas en su desesperación. Cuando finalmente salió del almacén y cerró la puerta de un golpe, se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear de nuevo, y el ruido de la campanilla en la entrada volvió a sonar. Miguel giró la cabeza hacia la puerta y vio que alguien había entrado. Esta vez era una mujer. Tenía el cabello largo y enmarañado y vestía un camisón blanco manchado de algo que parecía ser tierra o sangre seca. Caminaba lentamente hacia el mostrador, con la cabeza inclinada hacia un lado y un extraño ángulo en el que no podía verle el rostro claramente. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Miguel, intentando sonar tranquilo mientras retrocedía hacia el mostrador. La mujer levantó la cabeza, y Miguel finalmente pudo verle el rostro. La piel de su cara estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas ni iris. Una sonrisa torcida y antinatural se dibujó en su rostro mientras se acercaba más y más. De repente todas las luces de la tienda se apagaron, dejándolo en una oscuridad total. Miguel sintió que algo lo agarraba del brazo, pero cuando intentó zafarse, no había nada. La sensación de un peso invisible presionándolo contra el suelo lo invadió, mientras una risa escalofriante llenaba el aire. No recordaba cómo había logrado salir de la tienda, pero cuando recobró el sentido estaba afuera, en el estacionamiento, con las rodillas raspadas y el uniforme empapado de sudor. La gasolinera estaba en completo silencio y no había señales de los extraños visitantes. Miguel tomó su teléfono para llamar a emergencias, pero no había señal. Decidió esperar a que amaneciera sentado en el suelo con la espalda contra su coche, observando la niebla disiparse lentamente. Cuando finalmente llegó el relevo matutino, Miguel relató lo sucedido, pero su compañero simplemente sonrió. «¿Viste a la mujer del camisón blanco?», preguntó con una calma perturbadora. Miguel asintió, incapaz de articular una respuesta. «Ella aparece de vez en cuando. Dicen que murió en un accidente en la carretera justo frente a la gasolinera hace años». Miguel nunca volvió a trabajar en el turno de noche. Historia 8. Andrés nunca imaginó que terminaría trabajando como guardia de seguridad en un hospital, y mucho menos durante el turno de noche. Había perdido su empleo anterior y necesitaba dinero con urgencia, así que aceptó sin hacer demasiadas preguntas. El hospital, ubicado en las afueras de la ciudad, era conocido por su antigüedad y por los rumores que lo rodeaban. Según los empleados, había áreas cerradas al público desde hacía décadas, lugares que nadie quería mencionar por temor a atraer algo más que recuerdos. La primera semana transcurrió sin problemas. Andrés se limitaba a hacer rondas por los pasillos principales, revisar las cámaras de seguridad y firmar el registro de vigilancia. Sin embargo, había una regla que le llamó la atención desde el principio. Tenía estrictamente prohibido entrar al ala C. Según su supervisor, esa sección del hospital había sido clausurada hacía más de 30 años, debido a un incendio que dejó múltiples víctimas. Andrés no era supersticioso, pero la advertencia se le quedó grabada. Cada noche, al pasar frente a las puertas selladas del ala C, sentía un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo en la atmósfera de ese lugar que lo inquietaba profundamente. Las luces parpadeaban con más frecuencia cerca de esas puertas, y el aire parecía más pesado. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, mientras revisaba las cámaras en la sala de vigilancia, notó algo extraño. En la pantalla que mostraba el pasillo frente al ala C, vio una sombra moverse rápidamente. Pensó que podía ser un fallo en las cámaras, pero algo dentro de él lo empujó a investigar. Armado con su linterna y el pequeño walkie-talkie que le habían proporcionado, se dirigió al pasillo. Cuando llegó, el lugar estaba en completo silencio. Las puertas del ala C permanecían cerradas y no había señales de intrusos. Sin embargo, al iluminar el suelo con su linterna, notó algo que lo dejó perplejo. Marcas de manos, como si alguien hubiera presionado con fuerza contra el polvo acumulado. Decidió que lo mejor era regresar a la sala de vigilancia, pero antes de que pudiera dar la vuelta, escuchó un ruido. Era un susurro, apenas audible, que provenía del otro lado de las puertas. Andrés se quedó inmóvil, intentando convencerse de que era su imaginación. Pero el sonido continuó, aumentando en intensidad hasta convertirse en un gemido desgarrador. Sin pensarlo, retrocedió varios pasos. El gemido cesó de repente, dejando un silencio ensordecedor. Andrés regresó a la sala de vigilancia con el corazón latiendo a toda velocidad. Revisó las cámaras de nuevo, pero todo parecía normal. Decidió no mencionar el incidente a nadie, convencido de que simplemente estaba cansado. A la noche siguiente el patrón se repitió. Esta vez, mientras hacía su ronda cerca del ala C, escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. El sonido de los pasos continuó, alejándose hacia el fondo del pasillo. Andrés iluminó la zona con su linterna y avanzó con cautela. Al llegar al final del pasillo, vio algo que lo hizo detenerse. Una de las puertas del ala C estaba entreabierta. Andrés sabía que todas las puertas de esa sección estaban selladas con candados y cadenas. No había forma de que una estuviera abierta. Se acercó lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. Empujó la puerta con cuidado y apuntó su linterna al interior. El lugar estaba en ruinas. Paredes ennegrecidas por el fuego, muebles destrozados y una capa de polvo que cubría todo. De pronto, algo llamó su atención. En el suelo, en medio de la habitación, había una camilla. Sobre ella descansaba una muñeca de porcelana, vieja y desgastada, con un vestido blanco manchado de algo oscuro. La muñeca estaba de espaldas, pero parecía que su cabeza estaba ligeramente girada hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un susurro detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Cuando volvió la mirada hacia la muñeca, ésta había cambiado de posición. Ahora estaba sentada, mirándolo directamente. Andrés sintió un frío intenso recorrer su cuerpo y retrocedió lentamente hacia la salida. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en la habitación. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Entonces el susurro se convirtió en un murmullo colectivo, como si decenas de voces llenaran el espacio. Andrés se giró, y lo que vio lo dejó paralizado. Sombras humanas emergían de las paredes avanzando hacia él lentamente. En un acto desesperado buscó algo con que defenderse, pero la habitación estaba prácticamente vacía. Las sombras se acercaban más y más, rodeándolo por completo. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia por el miedo, la puerta se abrió de golpe y Andrés cayó al pasillo. Sin mirar atrás, corrió hasta la sala de vigilancia. Cerró la puerta con llave y se sentó frente a las cámaras, intentando recuperar el aliento. Al revisar las imágenes, notó algo aterrador. En todas las pantallas aparecían las sombras que había visto en la habitación. Estaban en los pasillos, en las escaleras, incluso frente a la sala de vigilancia. El walkie-talkie emitió un ruido estático, seguido de una voz distorsionada que decía: «No debiste entrar». En ese momento las luces de la sala de vigilancia se apagaron, dejando a Andrés en completa oscuridad. Intentó usar su linterna, pero esta tampoco funcionaba. Escuchó pasos acercándose y sintió cómo la temperatura bajaba drásticamente. Las voces volvieron, esta vez más fuertes, llenando la sala con un cántico incomprensible. Cuando las luces se encendieron de nuevo, Andrés estaba solo. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, y el ala C aparecía sellada como siempre.
Decidió que no pasaría ni un minuto más en ese lugar. Abandonó su puesto sin avisar a nadie y nunca regresó. Días después, recibió una llamada de su supervisor, quien quería saber por qué había abandonado el trabajo. Andrés intentó explicar lo que había sucedido, pero el hombre simplemente se rió y dijo: «Eso les pasa a todos los nuevos. El ala C tiene su propia historia. No te preocupes, ya encontraremos a alguien más». Desde entonces, Andrés evita pasar cerca del hospital, pero cada noche, cuando cierra los ojos, puede escuchar el murmullo de aquellas voces y sentir el frío de las sombras que nunca lo dejaron ir del todo. Historia 9. Javier era un hombre reservado, acostumbrado a la soledad. Después de perder su trabajo como vigilante en un centro comercial, consiguió empleo como guardia nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Su función era simple: hacer rondas cada 2 horas y asegurarse de que ningún intruso se colara. Por el sueldo y las pocas responsabilidades, aceptó sin pensarlo mucho. La fábrica, un gigante de concreto y acero oxidado, llevaba cerrada más de 20 años. Se decía que había sido un centro de producción textil, pero los rumores hablaban de accidentes fatales que llevaron a su clausura. Javier no era supersticioso y desestimó las historias que los lugareños contaban, como la de un trabajador que desapareció en el turno de noche y cuyo cuerpo nunca se encontró. Su primera noche transcurrió sin incidentes. Los pasillos oscuros y las sombras danzantes proyectadas por su linterna eran inquietantes, pero Javier se repetía que todo era producto de su imaginación. Cada tanto, revisaba las cámaras de seguridad desde la pequeña cabina que le servía de oficina. Las pantallas mostraban imágenes granulosas de los pasillos vacíos, de las salas llenas de maquinaria vieja y de un enorme almacén lleno de telas apolilladas. Nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió durante su segunda noche. A las 2 de la madrugada, mientras tomaba un café y revisaba las cámaras, notó algo extraño. En una de las pantallas, una sombra cruzó rápidamente el pasillo del segundo piso. Pensó que podría tratarse de un reflejo o una falla en la cámara. Aún así, decidió investigar. Tomó su linterna y subió por las escaleras metálicas que crujían con cada paso. El aire se sentía más frío en ese piso, como si hubiera una corriente de aire filtrándose por alguna grieta. Recorrió el pasillo lentamente, iluminando las puertas de las oficinas abandonadas y los montones de cajas olvidadas. No encontró nada. Cuando regresaba a la escalera, escuchó un sonido, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Su corazón dio un salto, pero trató de mantenerse sereno. Subió al tercer piso, donde estaba la antigua sala de producción. Era un espacio amplio, lleno de maquinaria oxidada cubierta de polvo y telarañas. El golpe no se repitió, pero Javier sintió una presencia. No estaba solo. De repente, algo llamó su atención. Una de las máquinas, una vieja tejedora industrial, estaba encendida. Sus engranajes giraban lentamente, produciendo un ruido metálico que resonaba en el silencio. Javier se acercó con cautela, preguntándose cómo era posible que esa máquina funcionara después de tantos años. La apagó y anotó el incidente en su libreta, intentando convencerse de que era una falla eléctrica. Al regresar a su cabina, revisó las cámaras de nuevo. Esta vez notó algo que le heló la sangre. En una de las pantallas que mostraba el almacén, había una figura humana de pie, inmóvil, entre las estanterías. Era alta y delgada, pero estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos. Javier no podía apartar la mirada de la pantalla, esperando que la figura se moviera. Después de unos segundos eternos, la imagen se distorsionó y la figura desapareció. «Debe ser un intruso», murmuró para sí mismo, aunque en el fondo no estaba convencido. Armado con una linterna y un palo que encontró en la cabina, se dirigió al almacén. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Cuando llegó al almacén, sintió que el aire era más denso, casi irrespirable. Las filas de estanterías formaban un laberinto que parecía interminable. Mientras avanzaba, escuchó un susurro. No podía distinguir palabras, pero el sonido era inquietante, como si varias voces murmuraran al unísono. Javier detuvo su avance y apuntó la linterna hacia el fondo del almacén. Nada. Continuó caminando, su respiración acelerándose con cada paso. De pronto, una de las cajas cayó al suelo con un estruendo.
haciendo que Javier soltara un grito ahogado. Apuntó la linterna hacia el lugar donde había caído la caja, pero no había nadie. Al acercarse, notó que la caja contenía telas manchadas de algo oscuro. Parecía sangre seca. Decidió regresar a la cabina, pero al darse la vuelta, vio algo que lo paralizó. Una figura estaba de pie al final del pasillo, mirándolo. Era la misma que había visto en las cámaras. Aunque no tenía rostro, Javier sintió su mirada fija en él. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia él. El pánico lo invadió. Dejó caer el palo y corrió sin mirar atrás. El sonido de sus propios pasos era ensordecedor, pero aún así podía escuchar algo más. Pasos adicionales, más ligeros, siguiéndolo. Cuando llegó a la cabina, cerró la puerta de golpe y se atrincheró dentro. Pasaron varios minutos antes de que reuniera el valor para mirar las cámaras de nuevo. La figura ya no estaba en el almacén, pero ahora aparecía en el pasillo principal, frente a las escaleras. Se quedó inmóvil por unos segundos, luego comenzó a ascender. Javier intentó usar su radio para pedir ayuda, pero solo escuchó estática. Decidió que tenía que salir de la fábrica. Tomó las llaves y abrió la puerta con cuidado, asegurándose de que el pasillo estuviera despejado. Caminó rápidamente hacia la salida, pero cuando estaba a punto de alcanzar la puerta principal, esta se cerró de golpe. Un golpe seco resonó a su izquierda. Giró la cabeza y vio algo que nunca podrá olvidar. Una de las máquinas de la sala de producción había comenzado a funcionar sola, expulsando tela que parecía empapada en sangre fresca. El sonido de los engranajes era ensordecedor, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad, Javier escuchó pasos acercándose. Encendió su linterna y apuntó hacia la dirección del sonido, pero no vio nada. Entonces sintió una mano fría sobre su hombro. Gritó y corrió hacia las escaleras, subiendo sin pensar. Llegó al techo, donde el aire era frío y el silencio absoluto. La figura estaba allí, esperándolo. Esta vez estaba más cerca, y Javier pudo ver algo más. No era una persona. Su cuerpo estaba deformado, con extremidades demasiado largas, y una piel grisácea que parecía podrida. Javier retrocedió hasta el borde del techo, sin salida. «¿Qué quieres?», gritó desesperado. La figura no respondió. Simplemente extendió una mano hacia él, como invitándolo a acercarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier perdió el equilibrio y cayó. Despertó en el hospital con varias fracturas, pero vivo. Los doctores le dijeron que había sido encontrado en el estacionamiento de la fábrica por un conductor que pasaba por allí. Javier intentó explicar lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Días después, mientras empacaba sus cosas para mudarse lejos de la ciudad, encontró algo en su mochila. Un pedazo de tela manchada de sangre, igual a la que había visto en la fábrica. Desde entonces, cada noche, escucha el sonido de engranajes girando en la oscuridad. Historia 10. No era la primera vez que Carolina hacía un turno de noche en el hospital. Había sido enfermera durante 5 años, y aunque el cansancio era un compañero habitual, siempre había algo en las noches que la incomodaba. Ese turno, sin embargo, iba a ser diferente. Algo oscuro estaba esperando. El Hospital San Gabriel era antiguo, con pasillos que parecían interminables y lámparas que parpadeaban sin razón aparente. Esa noche, Carolina estaba asignada al 4º piso, un área que hacía tiempo no recibía pacientes. Se utilizaba como almacén de equipo viejo, pero las historias decían que alguna vez había sido una sala psiquiátrica. El ambiente en ese piso era pesado, como si las paredes aún conservaran los gritos y el sufrimiento de quienes alguna vez estuvieron allí. Todo comenzó a las 2 de la madrugada, la hora más tranquila del turno, cuando los pacientes dormían y el hospital caía en un silencio sepulcral. Carolina estaba revisando los registros médicos cuando escuchó pasos. Levantó la mirada, pero no vio a nadie. Pensó que tal vez era uno de los guardias nocturnos o una compañera de turno. Decidió ignorarlo. A los pocos minutos el sonido regresó. Esta vez era más claro, más cercano. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo. Carolina se levantó y asomó la cabeza al pasillo. La luz de emergencia bañaba las paredes en un tono verde mortecino, pero no había nadie. «¿Hola?», dijo intentando sonar tranquila. Nadie respondió. Regresó a su estación tratando de convencerse de que era su imaginación. El turno de noche podía jugarle malas pasadas a cualquiera. Sin embargo,
Una inquietud comenzó a crecer en su pecho. Decidió hacer una ronda rápida. Subió al cuarto piso aunque no era parte de sus responsabilidades. Al salir del ascensor el aire se sintió denso, como si algo invisible la envolviera. Las luces parpadeaban y un frío inexplicable le recorrió la espalda. Los pasillos estaban llenos de camas viejas, sillas de ruedas oxidadas y cajas de equipo médico abandonado. Mientras avanzaba, notó que una de las puertas al fondo del pasillo estaba entreabierta. Sabía que esa sala siempre estaba cerrada con llave. Una mezcla de curiosidad y temor la impulsó a acercarse. Cuando empujó la puerta, encontró una habitación vacía, salvo por una cama en el centro, cubierta con una sábana blanca. La ventana estaba abierta y la brisa movía suavemente la cortina, que parecía flotar como un espectro. Justo cuando se giraba para irse, escuchó un susurro detrás de ella. «¡Ayuda!». Carolina se congeló. Su respiración se detuvo por un segundo eterno. Lentamente volteó, pero no había nadie. Pensó que quizá el sonido venía de otro piso, pero el miedo ya había echado raíces. De regreso en su estación, intentó concentrarse en su trabajo, pero algo llamó su atención en el monitor de seguridad. Una de las cámaras del cuarto piso mostraba una figura oscura cruzando el pasillo. Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba. La figura no tenía rasgos definidos, solo era una sombra que se movía con fluidez antinatural. Decidió llamar al guardia nocturno, Raúl, para que revisara las cámaras con ella. Cuando él llegó, Carolina le mostró el video, pero para su sorpresa, la grabación estaba limpia. No había nada. «Seguramente es el cansancio», dijo Raúl intentando tranquilizarla, pero su expresión revelaba que también se sentía inquieto. La noche avanzó sin incidentes hasta las 4 de la mañana, cuando Carolina escuchó un golpeteo suave en la puerta de la sala de descanso. Pensó que era Raúl, pero al abrir, no había nadie. Entonces vio algo en el piso, un expediente antiguo, cubierto de polvo, con su nombre escrito en la portada. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había notas médicas que describían a una paciente llamada Elena. La descripción incluía delirios, agresividad y episodios de automutilación. Lo más perturbador era la última página. Un informe detallaba que Elena había muerto en circunstancias extrañas en el cuarto piso. Su cuerpo había sido encontrado en la habitación que Carolina había revisado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Justo cuando cerraba el expediente, las luces de la sala comenzaron a parpadear. El golpeteo regresó, pero esta vez provenía del techo. Algo estaba caminando arriba, moviéndose lentamente hacia la salida del pasillo. Decidió buscar a Raúl, pero él no estaba en su puesto. La radio también estaba en silencio. Su desesperación creció cuando notó que el ascensor no funcionaba. Solo quedaba la escalera. Cada escalón crujía bajo sus pies. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Cuando llegó al cuarto piso, la puerta estaba abierta de par en par. Una risa baja y gutural la recibió desde el fondo del pasillo. Carolina se armó de valor y avanzó. En el último tramo del corredor, la sombra apareció de nuevo, pero esta vez estaba quieta, observándola. Aunque no tenía rostro, Carolina sintió una mirada helada clavándose en ella. De pronto, la sombra se abalanzó hacia ella. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras corría hacia las escaleras. Bajó los escalones a toda prisa, sintiendo que algo la seguía de cerca. Cuando llegó al primer piso, se encontró con Raúl, que tenía el rostro pálido. «¿Qué te pasó?», preguntó él, visiblemente asustado. Carolina intentó explicarle, pero las palabras se le atoraban. Ambos decidieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En la pantalla vieron algo que les heló la sangre. Carolina corriendo desesperada por los pasillos, pero nada la seguía. Sin embargo, justo cuando ella desaparecía de cuadro, la figura oscura aparecía, mirándolos directamente a través de la cámara. Esa fue la última noche que Carolina trabajó en el San Gabriel. Nunca logró explicar lo que vivió, pero el expediente de Elena siguió apareciendo en su casa, en su auto, y hasta en otros trabajos. Finalmente, decidió quemarlo. Cuando las llamas consumieron las hojas, escuchó un último susurro. «Gracias por liberarme». Desde entonces, Carolina evita los turnos de noche y los hospitales antiguos. Pero en las noches silenciosas, cuando el viento golpea su ventana, jura escuchar unos pasos arrastrados que la buscan, como si algo no hubiera terminado. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.